Bueno, en esta clase 9 es independiente de ese edificio, es independiente de todo lo que hemos venido realizando, porque ustedes pueden, simplemente viendo esta clase, pues enterarse de lo que nosotros queremos conversar, que sería refrescar el diseño por flexión, tanto de secciones rectangulares como tipo T, y también hablar un poquito de cómo funciona la escalera dentro del edificio, ¿ok? Entonces ustedes pueden aplicar esta clase a cualquier modelo que ustedes tengan, ¿sí? Un modelo que tenga una losa nervada de una dirección y un modelo que tenga una escalera. Yo creo que muchos de nosotros ya tenemos un modelo como ese si lo han venido trabajando en algún punto de la carrera, ¿ok? Entonces, bueno, esta clase se la van a poder aplicar a sus trabajos incluso. Y fíjense que les voy a cambiar la visión. Si es que ya no comenzaron a ver la clase, pues les voy a cambiar un poquito la visión que tenemos acerca del diseño en concreto armado, porque es mucho más bonito de lo que a veces tenemos guardado en la memoria. CEPROINCA. Hola, ¿cómo están? Les habla Gabriela Guzmán desde acá desde CEPROINCA. Estamos conectándonos en este momento para grabar la clase que no pudimos terminar de grabar en el directo, ¿ok? Porque, bueno, la conexión nos abandonó y no pudimos culminar, se nos congeló la pantalla. Entonces, bueno, voy a repetir todo y así les queda grabado. Si tuvieron alguna interferencia, pues les queda grabado también de manera completa, ¿sí? En este momento, bueno, vamos a ver la clase 9 que se llama Diseño de losa nervada de entrepiso y losa de escalera. Recuerden que nosotros hemos venido desarrollando un curso gratuito que llamamos SAP desde cero, en el cual las clases de la 1 a la 7 se encuentran en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal lo pueden conseguir como CEPROINCA, ¿ok? Buscan en YouTube CEPROINCA y les aparece todos nuestros videos. Entre la clase 1 y la clase 7 desarrollamos todos los conceptos básicos que ustedes tienen que tener para resolver o utilizar de manera consciente y responsable el programa SAP 2000, que tiene un alcance inmenso y nosotros hemos tratado de limitarlo para que ustedes tengan el aprendizaje lo más sencillo posible, ¿ok? ¿Por qué comenzamos en SAP 2000 desde cero? Yo sé por qué yo comencé por SAP 2000 y no con ETAPS, y no con SAFE, y no con muchos otros programas que ustedes nos han comentado, ¿no? Pero yo quiero que en los comentarios de este video ustedes nos digan por qué creen que yo comencé con SAP 2000. O sea, porque por supuesto yo tengo manejo de tabs y Luisana está especializada en SAFE, ¿no? Para el diseño de losas. Pero realmente la persona que utiliza SAP 2000 utiliza todos los programas, ¿ok? Los puede utilizar porque ya los otros programas es cuestión de uso. Sin embargo, los fundamentos teóricos de SAP 2000 son mucho más exigentes, ¿no? Ya que los otros programas realizan simplificaciones o toman algunas decisiones por nosotros. Pero yo quisiera saber si ya ustedes entienden por qué comencé por SAP. ¿Por qué? Porque hemos recibido, ojalá lo hagan con ETAPS, ojalá, y yo sí, perfecto. Mucha gente incluso me dijo, el programa ETAPS es mejor para las edificaciones o es mejor hacerlo con ETAPS. Entonces yo, bueno, claro, entiendo sus puntos de vista, pero si vamos a empezar a aprender y vamos a aprender bien, entonces mi recomendación es hacerlo con SAP 2000 porque entienden todas las decisiones que pueden tomar y luego en ETAPS pues ya estamos conscientes de las simplificaciones que hace el programa o SAFE, estamos conscientes y trabajamos, pero con una base de conocimiento, ¿ok? Entonces yo quisiera saber si ya ustedes lo entienden o si quizás mantienen el punto de vista de que era mejor hacerlo con ETAPS. Entonces, bueno, simplemente para conversar y conocer su opinión. Bueno, como les digo, tienen la clase de la 1 a la 7 en el canal. A partir de la clase 8, como era un poquito más complejo y vamos a entrar con un edificio completo, lo que hicimos fue abrir el curso en Academia. Academia es el sitio donde nosotros impartimos las clases, ¿ok? Allí tenemos un foro, publicamos los videos, el material de apoyo directamente. Ustedes simplemente entran a su salón de clases y descargan las clases y ven los videos para poder asistir a esa clase, ¿no? También pueden dejar sus dudas, que no solo estoy leyendo yo ni respondiendo yo, sino que también está Luisana acompañándonos en este curso y sus compañeros que están 300 inscritos solo en ese curso de SAP 2000 desde cero, ¿ok? Repito, totalmente gratuito, no se les hizo ningún cargo, simplemente se les dio el acceso a las personas que manifestaron su interés. Lo que sucede es que como estamos aún ya haciendo las pruebas finales de la plataforma, queríamos saber qué cantidad de personas, con qué cantidad de personas trabajamos bien. Entonces, bueno, por eso lo limitamos a 300. Ya, bueno, nada más que decirles, la clase 8 de ese edificio está allí, en Academia. Las personas que no lo han visto, bueno, les recomiendo esperar a que se haga la nueva apertura del curso.
que bueno, ya quizás sea muy pronto cuando decidamos ya probar nuevamente los límites, o bueno, esperar hasta que liberemos los videos en YouTube, lo que pase primero, ¿ok? Bueno, en esta clase 9 es independiente de ese edificio, es independiente de todo lo que hemos venido realizando, porque ustedes pueden simplemente viendo esta clase, pues enterarse de lo que nosotros queremos conversar, que sería refrescar el diseño por flexión, tanto de secciones rectangulares como tipo T, y también hablar un poquito de cómo funciona la escalera dentro del edificio, ¿ok? Entonces ustedes pueden aplicar esta clase a cualquier modelo que ustedes tengan, ¿sí? Un modelo que tenga una losa nervada de una dirección y un modelo que tenga una escalera. Yo creo que muchos de nosotros ya tenemos un modelo como ese si lo han venido trabajando en algún punto de la carrera, ¿ok? Entonces, bueno, esta clase se la van a poder aplicar a sus trabajos incluso y fíjense que les voy a cambiar la visión si es que ya no comenzaron a ver la clase, pues les voy a cambiar un poquito la visión que tenemos acerca del diseño en concreto armado porque es mucho más bonito de lo que a veces tenemos guardado en la memoria. Como contenido de esta clase, tenemos un repaso general de metodología de diseño por flexión, el caso particular de secciones tipo T, que tanto miedo nos dieron en pregrado, chequeo de acero de refuerzo por flexión en nervio de losa, chequeo de necesidad de refuerzo por corte en nervio de losa y cálculo de acero de refuerzo requerido en rampa de escalera. ¿Okay? Fíjense que estos son los puntos que vamos a estar tratando. Entonces vamos a iniciar ya con el repaso general de la metodología de diseño por flexión. Les comentaba en el directo, y les voy a repetir ahora para los que no pudieron asistir al directo, que nosotros trabajamos con curvas de esfuerzo de formación para los materiales. ¿Okay? En este caso estamos hablando de concreto armado, pues vamos a tener una curva para el acero y una curva para el concreto. En el caso del acero, la curva que asumimos, o la curva idealizada de ese diagrama de esfuerzo de formación es esta que tenemos acá. Una zona donde tenemos un comportamiento, digamos, lineal, ¿ok? Donde las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos. Entonces, pues fíjense que aquí tendríamos esta zona que está acá. ¿Y qué ocurre o qué se tiene cuando la deformación unitaria es menor a esta deformación unitaria E sub Y, que es la deformación unitaria de cedencia, ¿ok? Que también, bueno, conseguimos como deformación unitaria de fluencia en la bibliografía. Esa ocurre en este punto, y en este punto se alcanza el esfuerzo de excedencia F sub Y, que conocemos muchísimo, por ejemplo, para el grado 60 como 4.200 kilos por centímetro cuadrado. A partir de este punto, aunque ocurran mayores deformaciones unitarias en el acero, no vamos a tener, para nuestra hipótesis, esfuerzos mayores en el acero que FY. ¿Ok? Eso a nivel de este diseño por flexión. Bien, perfecto, entonces ya conocemos el acero. Vamos a pasar al concreto para conocerlo un poquito más. La curva de esfuerzo de formación del concreto viene siendo una como esta que vemos acá, donde alcanzamos el F'C, digamos, a una deformación unitaria de esta que tenemos acá, y la rotura, que es este último punto que vemos aquí, ocurre entre 0.003 y 0.004. Para el diseño vamos a asumir que ocurre en 0.003. Digamos el diseño visto como tenemos un momento actuante y vamos a determinar el acero, ¿sí? Entonces para eso se hace esta hipótesis, pero cuando hacemos un diagrama de momento-curvatura, pues podemos observar cuando el concreto incursiona en deformaciones unitarias mayores y necesitamos pues un modelo que considere eso, ¿ok? Pero bueno, para diseño, para lo que nos atañe ahorita, pues esto nos viene muy bien. Para que conozcan las distintas curvas, fíjense que se tienen distintas formas cuando se cambia la calidad de ese concreto, ¿ok? 140, 210, 280, 250, o sea que las curvas de estas, digamos, parecidas a parábolas, pues cambian a medida que cambia esa resistencia. Y bueno, eso también va a depender de la deformación unitaria, ¿ok? Entonces, bueno, estos son el grupo de curvas de esfuerzo de formación para concretos de distinta calidad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a analizar lo que ocurre en el instante de falla de la sección. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a diseñar según lo que ocurra en ese momento de falla. Lo que va a ocurrir es que el concreto, como les dije, alcanza una deformación unitaria de 0.003, pero en el acero pueden ocurrir varias cosas. Lo primero es que, por ejemplo, si la deformación unitaria en el acero de esas cabillas que están en la sección está ubicada en este punto, pues vamos a tener un esfuerzo menor a FY, ¿ok? Eso quiere decir que el concreto va a estallar porque va a alcanzar su deformación unitaria de rotura, pero el acero ni siquiera ha tenido la cedencia. Si estamos aquí en este punto, pues va a ocurrir que estamos alcanzando el esfuerzo de cedencia y este punto que les estoy marcando acá, que es el punto exacto de la cedencia, con una deformación unitaria para el FY 4200 de 0.002, entonces, bueno, eso sería un punto que es característico en el diseño, que ya lo vamos a ver cómo se llama.
y si la deformación unitaria es mayor a esta deformación unitaria de excedencia, entonces vamos a tener un acero que ya ha cedido hace rato, justo en el instante en el que el concreto alcanza esa deformación última unitaria, ¿ok? Entonces, bueno, esas son las 3 cosas que podrían pasar. Esto siempre va a suceder en nuestra hipótesis para el diseño, siempre vamos a alcanzar esta deformación unitaria en el concreto, pero el acero pues, puede tener distintos comportamientos dependiendo de la deformación unitaria que estén experimentando a esa altura las barras, ¿ok? Entonces, esto es simplemente para refrescarles a ustedes un poquito lo que nosotros utilizamos. Entonces, definimos 3 características o 3 tipos de falla. Falla por compresión. El acero no alcanza a ceder en el momento de la falla. Fíjense que la deformación unitaria es menor a la excedencia, o sea que esa falla, el concreto estalla y el acero ni siquiera ha tenido una deformación unitaria considerable. La falla balanceada, en la que ocurre al mismo tiempo la falla del concreto y el acero empieza a ceder, es decir, justo en eso se alcanza el E sub Y, ¿okay? Que sería la deformación unitaria de excedencia. Y la falla por tracción, en la que el acero cede significativamente antes de que ocurra la falla. Las deformaciones unitarias en el acero son grandes, ¿ok? Antes de que ocurra esa falla del concreto cuando alcanzamos el 0.003. Estas 2 que están acá se inician por aplastamiento del concreto, ¿sí? Son fallas repentinas, sorpresivas. ¿Cómo se las pueden imaginar? Bueno, ustedes hicieron un ensayo en materiales y ensayos de la cátedra, y ustedes se acuerdan que para determinar la resistencia cilíndrica del concreto, ustedes tomaron un cilindro con unas dimensiones normalizadas y comenzaron a aplicar una fuerza axial, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el momento que falló a través de una explosión, ¿ok? Entonces, bueno, esos son fallas repentinas y son fallas que nosotros debemos evitar, se llaman fallas frágiles, ¿ok? Pero cuando tenemos un concreto con una cantidad de acero controlada, pues podemos contar en que tendremos una falla por tracción, y esa falla pues se inicia como las deformaciones en el acero son tan grandes. Lo que vamos a ver primero es un agrietamiento en la zona donde se está experimentando esa deformación, ¿ok? Entonces eso se conoce como una falla que avisa acerca de del posible. ¿Por qué avisa? Porque bueno, antes tuvimos el agrietamiento en la sección de la viga, entonces nos está avisando de que oye, hay un agrietamiento, viene un posible colapso, eso alerta a las personas. Entonces, bueno, es una falla que es preferible, ¿sí? Eso se llama un comportamiento dúctil, ¿bien? Entonces tenemos estas fallas que digamos son de tipo frágil, y esta que está acá, que es de tipo dúctil, que es esa que como la deformación unitaria en el acero es tan grande, pues ha causado un agrietamiento, un daño visible, y no solo eso, no solo se gana eso, que la falla avise, sino que también se gana que tenemos mayor capacidad de deformación en la sección, y en el momento de un sismo eso es muy importante, ¿ok? Tener gran capacidad de deformación, ¿sí? Por muchas cosas que no les quiero comentar ahorita para no complicarlo. Si vamos a secciones planas, digamos en nuestra hipótesis, secciones planas permanecen planas después de la flexión. Si yo tengo una viga que originalmente estaba así y luego ocurre la flexión por una fuerza F, digamos, vamos a tener que en la parte superior las fibras estarán comprimidas y en la parte inferior las fibras estarán traccionadas, ¿sí? ¿Qué nos dice esto de que las secciones planas permanecen planas? Bueno, que las deformaciones van a ser proporcionales a su distancia al eje neutro. Entonces, bueno, tenemos lo siguiente. Esto es una viga vista en perfil. Esto que está acá es la barra de acero. Esto es la altura del eje neutro, que es la fibra que, digamos, no experimenta esfuerzos. Por debajo tenemos los esfuerzos de tracción y por encima tenemos los esfuerzos de compresión en la sección. Recuerden que nosotros asumimos que la compresión la toma el concreto para esta sección como la estoy planteando acá, y la tracción solo la toma el acero, ¿ok? Se asume que el concreto no toma ningún tipo de tracción para el diseño, ¿no? Entonces, bueno, eso nos permite construir el diagrama de formaciones unitarias. Les presento, esta es la altura o la profundidad del eje neutro, ¿ok? Medida desde la fibra más comprimida del concreto hasta la ubicación de ese eje neutro. Esa es la letra que identificamos como C. Fíjense que acá, en la deformación unitaria, la fibra más comprimida la estamos identificando como 0.003 porque esa es nuestra hipótesis para el diseño en el concreto, ¿ok? Que en el momento de falla tiene 0.003. Y en la parte, a la altura de las barras de refuerzo que estamos colocando del centroide de esas barras, ¿ok? En este caso digamos que hay una sola capa, entonces bueno, está ubicado justo aquí. Entonces a esa altura del centroide tenemos una deformación SUS. Entonces estos son los datos que tenemos en el diagrama de formaciones unitarias. Fíjense que este ángulo que tenemos acá lo denominamos curvatura. Esa curvatura, para obtenerla es facilito, ¿no? Dividimos 0.003 entre la altura del eje neutro.
Y eso es un parámetro que quiero que les quede allí en la memoria porque nos ayuda a describir qué capacidad de formación tiene una sección. Y más adelante vamos a ver por qué se va a utilizar. Bueno, para construir entonces un diagrama de esfuerzos de lo que está ocurriendo en esa sección, yo podría decir que para el concreto, vamos a enfocarnos en el concreto, yo necesito entonces saber cómo se están portando los esfuerzos a medida que aumenta la deformación unitaria, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos una deformación unitaria de 0 y ella comienza a aumentar, comienza a aumentar, comienza a aumentar, comienza a aumentar hasta que llegue en la fibra más comprimida a 0.003. Si ustedes recuerdan, ya nosotros hemos visto un diagrama como ese, el que nos dice cuánto vale el esfuerzo a medida que va aumentando la deformación unitaria. Y ese, pues no es más que uno como este que vemos acá. ¿Ok? Si ustedes agarran y observan, tenemos acá la deformación unitaria y en vertical vamos viendo cuánto vale el esfuerzo para esa deformación unitaria. ¿Bien? Entonces eso, de manera aproximada, es lo que se está representando acá. Digamos el diagrama aproximado para las fibras de concreto en el instante antes de la rotura. Esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, bueno, ya conocemos bien la sección. Pasemos entonces a el diagrama que utilizamos para el diseño. Este es el diagrama rectangular de compresiones, diagrama de Whitney. Es muy útil, nos simplifica mucho el trabajo y no tenemos que estar integrando acá esta curva para poder obtener cuál sería la resultante de la fuerza, ¿no? Este señor, que es Whitney, él se dio cuenta de que podríamos hacer de esta parábola un rectángulo equivalente, ¿ok? Fíjense que yo agarro y trato de construir un rectángulo equivalente y me quedaría algo como esto. Fíjense que la altura no es la misma, la altura de esto es C y la altura de esto es A. A es igual a beta 1 por C. Este esfuerzo promedio, digamos, es 0,85 F'C y la profundidad de esta sección es un ancho B de la viga. Ese ancho B en este momento entra a la pantalla, ¿ok? Y beta 1C lo que hace es incluir el efecto de que la resistencia cilíndrica es distinta y las calidades y las curvas son distintas. Entonces, dependiendo de su resistencia cilíndrica, usted puede calcular un beta 1 con esta expresión que vemos acá, donde beta 1 pues tiene que estar acotado entre 0,85 y 0,65. ¿Okay? No se puede tomar ni más grande que esto ni más pequeño que esto. Entonces, bueno, así obtenemos nosotros cuál sería ese bloque que es equivalente a esto que está acá y la resultante de ese bloque, que estaría acá actuando en A medios, la resultante va a ser equivalente a lo que sería la resultante de este diagrama aproximado de color rojo que tenemos acá. ¿Okay? Entonces ya estamos entendiendo un poquito de dónde surge toda esta teoría y realmente nos simplifica mucho la vida. ¿Okay? Entonces, bueno, habíamos comentado que teníamos dos tipos de falla que eran repentinas, que era la falla por compresión y la falla balanceada, que ocurría justo cuando el acero alcanzaba esta deformación unitaria. Y eran dos fallas que queríamos evitar. ¿Okay? Entonces, bueno, si las queremos evitar, vamos a descubrir cómo tenemos que limitar el diseño para que esas fallas repentinas no ocurran. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la cantidad límite de acero, la cantidad máxima de acero que podemos colocar o que debemos colocar para que esa falla pues sea balanceada. ¿Por qué? Porque la vamos a evitar. ¿Okay? Entonces necesitamos identificar esos puntos críticos. Analizando eso, entonces tenemos que determinar el momento límite de la falla balanceada. Fíjense cómo hemos llamado todo aquí. Ahora este C no le vamos a llamar C solamente, sino C balanceado. Ahora la altura del bloque de compresión es A. No lo voy a llamar A solamente, sino A balanceado. ¿Ok? Y ya estoy identificando también en las deformaciones unitarias que la deformación es igual a la deformación unitaria de excedencia. ¿Ok? También, bueno, fíjense que hemos agregado ya las fuerzas T, que es igual a las fuerzas en las, que se generan en las barras de acero, que es igual a su S por FY. ¿Por qué por FY? Porque si yo estoy en el punto de excedencia, sabemos que el esfuerzo para esta deformación unitaria es FY. Entonces yo sé claramente que aquí T va a ser igual a su S por FY. Luego, si nos vamos acá a la componente de compresión, yo tengo que determinarla, ¿no? La voy a llamar C sub C y bueno, para que ustedes lo tengan fresco allí, C sub C va a ser igual a esta altura por esta dimensión que tenemos acá, que es el ancho o digamos el promedio de esfuerzos para ese rectángulo equivalente que acabamos de determinar y deberíamos entonces multiplicar también por B para tener, digamos, totalizada esa área y ese bloque de esfuerzo y convertirlos entonces en una fuerza llamada C sub C. ¿Ok?
Bien. Bueno, una vez que identificamos eso, también identificamos este brazo de palanca. Para determinar la capacidad de la sección, que es este momento Mn, yo simplemente me paro aquí y hago sumatoria de momentos. La única fuerza que tengo es E sub C, si la ven acá, porque la fuerza T no momenta, y ocurre o actúa C sub C multiplicada por el brazo de palanca, que vendría siendo D menos el A balanceado entre 2. ¿Ok? Eso nos ayuda entonces a determinar cuál es la capacidad de la sección a flexión. Fíjense que yo puedo aquí hacer una relación de triángulos en el diagrama de formaciones unitarias. Entonces yo puedo decir que C balanceado es a 0.003, como esta altura total D es igual a esta base de este triángulo grande, ¿no? Que sería E sub Y más 0.003. De aquí yo puedo colocar C balanceado en función de D. O sea que C balanceado es igual a 0.60D, es decir, 60% de la altura útil de la sección, cuando se está cumpliendo que tenemos acá 0.003 y aquí un E sub Y de 0.002. Eso quiere decir que estamos trabajando con el acero de grado 60 y que tiene el FY de 4200, ¿ok? Entonces, bueno, hacemos esos cambios allí y obtenemos que C balanceado es igual al 60% de D. Si desarrollamos lo que les acabo de comentar de la fuerza de compresión, pues es 0.85 F'C, que era el esfuerzo promedio, por B, que es el ancho de la sección, por la altura de, digamos, el bloque de compresiones, que sería A balanceado, o lo que es lo mismo, beta 1 por C balanceado. C sub C, entonces, pues nos queda de esta manera. Por equilibrio sabemos que la tracción es igual a la compresión, ¿ok? Es decir, que la tracción es igual a la expresión que teníamos de la compresión. También sé que la tracción es igual a su S por FY, pero este no es cualquiera su S, ¿ok? Este es a su S balanceado, porque es la cantidad de acero en el momento que ocurre la falla balanceada. Luego, bueno, si igualamos estas dos expresiones, podemos despejar que esa cantidad de acero que produce la falla balanceada en una sección rectangular, pues no es más que esta expresión que tenemos acá. Recuerden que C balanceado lo conocemos, todo esto es conocido, y C balanceado es igual a 60% D, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos claro, porque, claro, desde hoy para siempre, ¿ok? Siempre. C balanceado es igual a 60% de D. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo puedo sustituir acá, en C balanceado, y pues ahora sí hablar de una cuantía. La cuantía balanceada va a ser igual al acero que hemos determinado dividido entre B por D. Eso es la definición de la cuantía. Entonces, bueno, eso es igual a 0.4335 F'C entre Fy. Es decir, cuando tomamos esto, metemos acá el 60% de D o 0.6D y dividimos toda esta expresión entre B por D, pues nos quedaría solo en función de el F'C, que es la resistencia cilíndrica del concreto, y Fy, que es el esfuerzo de cederencia en el acero. Si tomamos valores o le damos valores a esto, fíjense, yo estoy colocando un Fy de 4200 y un F'C de 210 o 250, pues obtenemos que la cuantía balanceada, sustituyendo estos datos, nos da 0.0217 o 0.0258, ¿ok? Para que lo tengan allí como referencia. Estos son los valores de cuantía balanceada. La norma obliga a trabajar con cuantías menores a la balanceada para garantizar un comportamiento dúctil del elemento y la falla por cedencia del acero. Eso es lo que nosotros vamos a buscar, garantizar el comportamiento dúctil. ¿Cómo lo logramos? Trabajando con cuantías menores siempre que esta, ¿ok? Bueno, en resumen, para que a ustedes les quede clara el procedimiento, porque lo vamos a repetir. Calculamos la profundidad del eje neutro con la relación de triángulos, en este caso para garantizar 0.002. Luego calculamos la fuerza de compresión, ¿ok? Como la resultante de ese bloque de compresiones. Luego, por equilibrio, logramos determinar a su S balanceado, que era la cantidad de acero balanceada. Y finalmente determinamos esa cuantía balanceada. La cuantía es esta que tenemos acá para refrescarla. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿qué debemos procurar? Nosotros no debemos procurar ese punto exacto de 0.002 en el acero. Necesitamos procurar que la deformación unitaria en el acero sea mayor que 0.002. ¿Ok? ¿Cómo entonces lo hacemos? Fíjense, el código, en este caso ACI 318, limita la ductilidad mínima que debe tener una sección a través de la imposición del valor de la deformación unitaria en la fibra de acero más traccionada. Es decir, él nos va a indicar cuánto es el valor de su S para que digamos, bueno, esta sección es suficientemente dúctil. ¿Ok? Esta falla se inicia por tracción, lo estamos garantizando. Eso es lo que nos indica el código.
Entonces, por ejemplo, en vigas debe garantizarse una cantidad de acero tal que la deformación unitaria en la fibra más traccionada sea por lo menos 0.005. ¿Lo ven? Teníamos que garantizar que fuera más grande que esto. Entonces, ¿pero cuánto más grande? Bueno, el código nos dice que en vigas por lo menos 0.005. Repitiendo el procedimiento anterior, relación de triángulos, nos dice que este C, que ahora llamamos dúctil, es 0.375D, fíjense que es menor al 0.6D, evidentemente, que la cantidad de acero dúctil tiene esta expresión y que la cuantía dúctil tiene ahora esta expresión. ¿Okay? Una cuantía para falla dúctil, digamos. Luego, si dividimos la cuantía dúctil entre la cuantía balanceada, nos arroja que para que ocurra esta falla dúctil que nos indica el código, imponiendo la deformación unitaria de 0.005, entonces yo tengo que garantizar que como máximo en una sección simplemente armada como la que vimos, que solo teníamos tabillas o barras en la parte traccionada, pues en esa sección tenemos que respetar un máximo de 62.5% la cuantía balanceada, ¿ok? Eso se entiende, ¿no? Para tener entonces esa falla que nos indica la norma, una sección simplemente armada, debemos respetar este máximo de 62.5% la cuantía balanceada, ¿ok? Y yo sé que a ustedes eso les debe sonar. O sea, ustedes deben tener por allí estos valores que les estoy mostrando. Para losas, si la norma nos dice que en la fibra traccionada debemos tener por lo menos un 0.004 de deformación unitaria. Eso quiere decir entonces que si repetimos los procedimientos, estamos hablando de aproximadamente 70% de la cuantía balanceada. Y yo sé que ustedes esto lo recuerdan así en lo más profundo de sus memorias, donde en algún momento un profesor le dijo, bueno, en losas la cuantía máxima es 70% de la cuantía balanceada. En vigas, 62.5% de la cuantía balanceada. Y las recomendaciones para vigas que permitan la redistribución de fuerzas para esas que van a ser solicitadas en el rango inelástico, que digamos son las de vigas que están en zona sísmica, entonces lo que necesitamos es imponer aproximadamente como máximo 50% de la cuantía balanceada. Yo sé que ustedes estos números lo tienen allí. Yo quería generarles el enlace entonces entre cómo lo estamos garantizando o digamos qué debemos garantizar, para qué y cómo lo garantizamos, ¿ok? Entonces en adelante ustedes ya pueden continuar con esto porque saben de dónde salen estos números que están acá. Pero ojo, esto es para la sección simplemente armada, como la que hemos visto, ¿no? Donde teníamos solo acero a tracción. Viene la pregunta, ¿qué pasa si queremos aumentar la capacidad de la sección y por ende superar esas máximas cantidades de acero? ¿Ok?